Queridas y queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio del proyecto de psicología del doctor Sigmund Freud. Permítame un segundo. Aquí tenemos, esta es la Standard Edition, la están viendo en pantalla. eh, Edición por Amororto Editores, traducción por James Strachey. Traducción que va del alemán, idioma original, al inglés y que luego tenemos en español. Ajá. No me acuerdo, Luis Echeverry me parece que fue el que tradujo del inglés de James Strachey a el español que estamos viendo en pantalla. Mientras que esta es, digamos, la diferencia de algunos otros estudios o abordaje del texto que estamos estudiando. Vemos en pantalla también la traducción del mismo texto por Luis López Ballesteros. Esta traducción fue directa del alemán al español. Ajá. No es que ninguna traducción sea buena o mala, pero las dos aproximaciones nos dan una idea más grande, más vasta, más completa de lo que quería decir el doctor Sigmund Freud en alemán. Ajá. Vamos a comenzar. Ahorita estamos en la página 444 de la traducción por Luis López Ballesteros. Les recuerdo, breve contexto. Tercera parte del proyecto de psicología. Ya hemos recorrido un largo trayecto de manos del doctor Freud, un trayecto a veces un poco oscuro porque nos mete en cuestiones anatómicas cerebrales, bueno, neuronales, porque recordemos, tenemos neuronas principalmente en el cerebro, ahí se concentran la mayor parte de neuronas de todo nuestro cuerpo, pero también tenemos neuronas en todo nuestro cuerpo, muchas en el cerebro, podemos decir ramificaciones, como si el cerebro fuera la raíz de las neuronas, mientras que en sentido opuesto, es decir, de arriba para abajo, las neuronas se extienden como ramas de un árbol para que nosotros podamos sentir, mover, vivir nuestro cuerpo. Ajá. Después de esta breve introducción, la tercera parte del proyecto de psicología, que ahorita estamos en el tercer capítulo de la tercera parte, esta tercera parte se llama Intento de representar los procesos psíquicos normales, que la he traducido, la he replanteado como intento de pensar la mente normal. Ajá. Así podemos entenderlo. Con esta breve introducción, ahora sí, el texto, y vamos a entrar junto con el texto en el contexto. Ajá. Ha llegado el momento de restringir una afirmación establecida anteriormente, la de que la memoria de los procesos cogitativos, los procesos de pensamiento, solo es posible gracias a los signos de cualidad, las emociones, los sentimientos, ya que en otro caso no se podrían diferenciar sus trazas de las que dejan las facilitaciones perceptivas. Aquí, por ejemplo, de lo visto apenas ahorita en este texto, lo que entendemos y justo el intento, el trabajo, el empeño, la aproximación que hace el doctor Freud con este texto a la mente, entre comillas, normal, ha pasado por el deseo, ha pasado por considerar cómo, como seres humanos, a veces vemos lo que queremos ver, oímos lo que queremos oír, ajá, alterando de alguna manera no los hechos, sino la percepción que tenemos de ellos. Ajá. Esto lo podemos entender como algo normal. Ujú. El hecho de que, por ejemplo, hablemos de memoria y procesos mentales o procesos cogitativos, ya nos habla justo de toda la trayectoria que ha hecho el doctor Freud, por ejemplo, al dividir los tipos de neuronas. Neuronas pasaderas que dejan pasar la energía, por ejemplo, neuronas perceptuales. Las neuronas perceptuales dejan pasar la luz o dejan pasar, perdón, la energía lumínica, la energía auditiva,
eso no lo retienen, sino que lo dejan pasar al mismo sistema nervioso. Y dentro de nuestro sistema nervioso, es una hipótesis, existen sistemas neuronales que vamos a denominar sistemas psíquicos que retienen la energía. Podemos decir aprenden, pero también podemos decir conforme accede a energía, estos sistemas neuronales se comunican entre ellos y se cambian a ellos mismos. Ajá. Un sistema más o menos cerrado. Ujú, a partir del cual podemos comprender esta palabra, procesos de pensamiento o procesos cogitativos. Ajá. Sin embargo, algo que hemos ido viendo poco a poco, no es nada más pensar, no es nada más que, ya sé lo que es una manzana. Ajá. Es qué siento o qué emoción me provoca una manzana. Y estoy poniendo simplemente una manzana como un ejemplo lo más sencillo posible. Ajá. Hablando de procesos cogitativos, todo puede ser así y muy complicado, muy lleno de significados. Voy a poner simplemente otro ejemplo y nada más lo voy a mencionar, un sueño. Ya en el mismo proyecto de psicología hemos hablado de los sueños y justamente esto es también importante. Recordemos que este texto fue antes de la interpretación de los sueños. De hecho, ya quiero llegar a la interpretación de los sueños por segunda vez. Ya la tenemos leída, estudiada, pero yo no sabía compartir los textos como lo estoy haciendo ahorita. Ajá. Les dejo la primera lectura de la interpretación en la descripción de este video. No es una lectura mala, simplemente es una lectura tal cual y no es una explicación como lo estoy haciendo ahorita. Ajá. Pero es un abordaje también útil, también valioso. En cuanto a lo que resta de este breve texto que hemos visto, lo que Freud se está planteando es la diferencia entre el pensamiento y la percepción. Ajá. El ejemplo típico de esto es el sueño. Cuando nosotros soñamos, podemos decir, vemos cosas, escuchamos cosas, vivimos cosas en nuestro sueño. Ajá. Cosas que no ocurren en el mundo real y sin embargo, para nosotros, en el sueño fue completamente real. Ajá. Esto es justo un planteamiento que se desarrolla en la interpretación de los sueños, que el sueño es una alucinación en un estado normal del ser humano. Ajá, y de hecho en otros animales, pero ahorita no me voy a meter mucho en eso. Lo que sí podemos decir, las neuronas, las células del cerebro y las células que tenemos en todo el cuerpo y que nos permiten sentir, controlar nuestro cuerpo, justo funcionan siempre igual. Ajá. El punto es que a pesar de que nosotros podemos tener en nosotros mismos esa clase de experiencias, digamos, al revés, no estamos viendo, sino que estamos produciendo esas imágenes en nuestro cerebro. Existen también, digámoslo así, cuadros clínicos que no necesariamente son enfermedades mentales, pero sí mal funcionamiento neuronal que lleva a ciertas personas a tener alucinaciones todo el tiempo. No nada más cuando duermen, sino en cada momento. Ajá. Y por supuesto, la interpretación que hacen de esas alucinaciones los lleva a desajustes y a dificultades sociales severos. Pero regresamos al texto, ¿vale? Ahorita no me voy a detener mucho en eso y de cómo podemos sostener, por ejemplo, que la esquizofrenia no es necesariamente una enfermedad mental, sino una condición orgánica. Condenar a la esquizofrenia como enfermedad sería como decir que las personas con síndrome de Down son enfermos. Son seres humanos distintos. Su cerebro, su anatomía, su funcionamiento es diferente, pero no necesariamente son enfermos, porque no hay ni una situación, digamos, originadora, no hay un agente patógeno y no hay como tal una cura. Ajá.
Pero vamos a regresar ahorita al texto. Dice Freud, podemos atenernos o limitarnos a que un recuerdo real no debería modificarse normalmente al reflexionar sobre el mismo. Pero por otra parte, es innegable que el pensar sobre un tema deja trazas, deja rastros extraordinariamente importantes para una próxima reflexión al respecto. Y es muy dudoso si tal resultado surge exclusivamente de un pensar acompañado de emociones o signos cualitativos y de conciencia. Hasta aquí, queridas, queridos. Fíjense cómo, a pesar de que cuando les menciono la diferencia entre las dos tipos de neuronas que propone Freud al principio del texto, sigue hablando de lo mismo. Ajá. Hay neuronas que justamente nos permiten recordar porque retienen la energía, pero no solo retienen la energía, ellas mismas se transforman. Estas neuronas, podemos decir, producen los procesos de pensamiento o procesos cogitativos y al mismo tiempo cada pensamiento se va encadenando, se van agrupando los pensamientos, igual que las neuronas. Ahora, esto es muy importante. Esto no quiere decir que una neurona en específico retenga un pensamiento. Ajá. Y esto es también algo que sigue siendo estudiado en la neurología. Pueden buscarlo. Ajá. Supongamos, tenemos un número ridículamente grande de neuronas en el cerebro. Ajá. No es que tener más neuronas nos haga más inteligentes. De hecho, hablamos de una plasticidad neuronal en el momento en el que, por ejemplo, un solo pensamiento, y este ejemplo es una mera ilustración, puede distribuirse en 5 neuronas diferentes. Una neurona se daña por el tiempo, por falta de oxigenación, por X, Y o Z. A veces el daño es simplemente una cuestión normal, el mismo cuerpo se va desgastando. Ajá. O a veces, no solo una borrachera, sino que ya nos pasamos en hemos descuidado nuestra salud, pum, un golpe fuerte en la cabeza, voy en la moto, pum, me desvanezco por horas, daño. Ajá. Supongamos, 2 neuronas se dañan, pero 3 siguen sosteniendo un solo pensamiento. Y no solo eso, sino que justamente parte maravillosa del cerebro, esto de la plasticidad neuronal, la forma en la cual las neuronas se comunican las unas con las otras. Ajá. Esa es neurología. Y esa neurología justamente fue lo que llevó a Sigmund Freud hacia el psicoanálisis. Pero antes de continuar, nota número 218 y les recuerdo, esto es la traducción Luis López Ballesteros. Ahorita vamos a compararla con la traducción por James Strachey. Dice el traductor, este tema ya fue tratado anteriormente en el parágrafo 19 de la primera parte. Les voy a dejar en la descripción toda la lista de reproducción, bueno, las dos listas que tenemos del proyecto de psicología. Mm, digo, es que si bien lo que trato de hacer en cada video es que el texto sea comprensible, así como lo estoy mostrando, el hecho de poder regresar y considerar cómo, hablando de un tema, a veces nos vamos a un lado, a veces nos vamos al otro, podemos llegar a enriquecer ese tema, el estudio y el conocimiento de ese tema, justo para buscar tanto las conclusiones a las que nosotros podemos llegar como las conclusiones y otras preguntas que formula el investigador. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Deben existir. Voy a repetir esto. Podemos atenernos a que un recuerdo real no debería modificarse, normalmente, al reflexionar sobre el mismo.
Pero por otra parte, es innegable que el pensar sobre un tema deja trazas extraordinariamente importantes para una próxima reflexión al respecto. Y es muy dudoso si tal resultado surge exclusivamente de un pensar acompañado de signos cualitativos y de conciencia. Deben existir, pues, facilitaciones cogitativas o facilitaciones del pensamiento, pero sin que obliteren o molesten, impidan las vías asociativas originales. Como únicamente puede haber, empero, facilitaciones de una sola clase, se podría pensar que estas dos conclusiones serían incompatibles. Aquí me pregunto cómo fue que Freud llega a esta conclusión. Ajá. Si hemos hablado de plasticidad cerebral, podemos decir, primero que nada, cómo la forma más fácil de observar la plasticidad cerebral es ver a un niño o a una niña aprender, vivir el mundo, vivir su vida, tener contacto con un número enorme de posibilidades, tanto de pensamiento como de actividad. Ajá. Eh, un niño aprendiendo o también una persona enamorada. Ajá. Enamorado o enamorada quiere decir este objeto, esta persona, este sujeto o esta mujer es mi mundo. Ajá. Y quiero saber todo sobre él o sobre ella. Ujú. Es curioso cómo los procesos de atención y el control que tenemos sobre ellos van variando a lo largo de la vida. Cuando somos niños, es muy fácil que algo nos llame la atención y ese algo sea sumamente demandante para nosotros, que lo necesitemos con urgencia. Y conforme avanza nuestra vida, esa atención rara vez se deposita sobre un objeto con esa intensidad. Ajá, porque justamente abrazar algo con esa intensidad, la vida misma nos enseña, puede llegar a ser doloroso. Ujú. Razón por la cual muchos hombres y mujeres, adolescentes y adultos, principalmente adultos, tienen miedo a enamorarse. Ajá. Vamos a regresar al texto. No obstante, debe ser posible encontrar una manera de conciliarlas y de explicarlas en el hecho de que todas las facilitaciones cogitativas solo se originaron una vez, alcanzando un cierto nivel de catexia, hablando del enamoramiento. Catexia, importancia, valor, peso. Ajá. Y que probablemente también se hagan sentir solo en presencia de un alto nivel mientras que las facilitaciones asociativas originadas en pasajes de cantidad totales o primarios vuelven a manifestarse o exteriorizarse cuando se dan las condiciones de un decurso libre de cantidad. Ya no estamos hablando de calidad de emoción, sino de intensidad. Ajá. Pasamos, por ejemplo, de hablar de amor y miedo a hablar de dolor. Ajá. El mismo enamoramiento puede ser percibido por ciertas personas como una clase de dolor. Ajá, pero es hiperintenso. Ese es el punto, queridas, queridos. Ajá. Mm, antes de avanzar, nota 209, palabra alemana en el manuscrito. Recordemos, el texto original fue escrito a mano. Esta abreviatura fue erróneamente explicada en la edición alemana de 1950. Ahorita la vamos a comparar. Seguramente es la que tenemos en el otro archivo. Voy a terminar este pequeño, ¿dónde está? Con este párrafo y nos vamos a la otra traducción. Con todo esto no se pretende negar, sin embargo, todo posible efecto de las facilitaciones cogitativas o las asociaciones del pensamiento. A ver, facilitaciones cogitativas o de pensamiento sobre las asociativas, digamos por cercanía. Ujú.
Facilitaciones cogitativas. Es que, ¿cómo podríamos entender las facilitaciones cogitativas si es que no son asociativas? Ajá. Mm, Entiendo que facilitaciones cogitativas se dan en el contexto, digamos, de el pensamiento, ajá, la forma en la cual nosotros acostumbramos a asociar. Sin embargo, aquí con las facilitaciones asociativas se está hablando específicamente de, podemos decirlo como accidentes, ajá. Y accidentes no necesariamente como algo malo, sino como elementos que estuvieron alrededor, pero de ninguna manera buscados, de un otro elemento que sí forma parte de una asociación mental importante. Por ejemplo, tenemos que, podemos pensar en un elemento, en un tema, y desarrollar un pensamiento totalmente lógico. Ajá. Sin embargo, al momento de concentrarnos en un elemento de esa cadena de pensamiento, si buscamos analizarlo, si buscamos expandir este mismo elemento, resulta que a su vez no es nada más un pedacito, sino que se conforma de un número importante de otros elementos. Ajá. Podemos decirlo, una cadena que forma otra cadena más grande. Ajá. Vamos a ver cómo lo plantea el texto de Ediciones Amorortu. Dice el texto, es hora de restringir una formulación que antes hicimos. Veas esta página. A saber que una memoria de los procesos de pensar solo sería posibilitada por los signos de cualidad, porque de otro modo sus huellas no se distinguirían de las huellas de facilitaciones de percepción. De esta tesis retendremos que la memoria real objetiva no puede ser correctamente, no puede correctamente ser modificada por ningún pensar acerca de ella. Mm. Miren, aquí me hace pensar otra cosa el traductor. Regresamos al texto de López Ballesteros. Este primer planteamiento, que ya leímos, un recuerdo real no debería modificarse. Me ha hecho dudar no sobre el texto, sino sobre la capacidad de recordar. Es decir, recordamos, sí, pero podemos decir, mi memoria es exactamente lo que pasó muy rara vez. Y no estoy aquí hablando de fallas en la memoria, sino de procesos de construcción. Y justamente la memoria es un proceso de reconstrucción en el tiempo. Ajá. Miren, aquí está el texto, Luis López Ballesteros. Vamos acá. Amororto Editores. Mismo texto. La memoria real objetiva no puede ser modificada por un pensamiento. Ajá. Tenemos una experiencia, tenemos un registro, una memoria. Ahí está. Pero al momento de que esa memoria entra en asociación con otras memorias o con nuestro pensamiento, así lo pienso o así lo interpreto, la memoria que teníamos reciente va disolviéndose, va adaptándose a nuestra propia historia.
Ajá. Por eso podemos sostener la reconstrucción que hacemos de los hechos pasados no necesariamente tiene que ser fiel a los hechos. Ajá. Vamos a continuar. Por el otro lado, es innegable que el pensar sobre un tema deja sus huellas extraordinariamente importantes o sustantivas para un siguiente pensar sobre. Fíjense, el pensamiento se retroalimenta. Pensamos en una cosa, a esa cosa se suman uno, se suman dos, y estos tres elementos interactúan entre sí, luego llega un cuarto, siempre sobre el mismo tema. Ajá. Y se van sumando. Pum, 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 pum. Ajá. Dice el texto. Y es muy discutible que esto solo lo opera el pensar con signos de cualidad y conciencia. Es decir, esta manipulación de elementos, esta sumación o una complejidad cada vez más grande es inconsciente. Es muy discutible. Podemos decir es inconsciente o por lo general es inconsciente. Ujú. Tanto lo que sentimos como el contenido de los pensamientos. Ajá. Dice el texto, por tanto, tienen que existir facilitaciones de pensar, no obstante lo cual no está permitido que sean borradas las vías asociativas originarias. Ok, ok. Podemos también entenderlo. La memoria opera sobre el pensamiento y viceversa. Memoria y pensamiento forman parte, digamos, de un ciclo normal en el cual una alimenta a la otra. Ajá, dice el texto. Solo puede existir una clase de facilitaciones. Se creería que ambas conclusiones son inconciliables. Sin embargo, tiene que hallarse una conjugación y explicación en la circunstancia de que todas las facilitaciones de pensar han sido creadas solo con un nivel elevado, y es probable que vuelvan a hacerse valer con un nivel elevado, mientras que las facilitaciones de asociación generadas en decursos totales o primarios tornan a resaltar cuando se establecen las condiciones del decurso no ligado. Ahora bien, con esto no se niega alguna posible injerencia de las facilitaciones de pensar sobre las facilitaciones de asociación. Nota 48. Miren, lo mismo que nos decía Luis López Ballesteros. Ajá, palabras alemanas. Ahora, antes de continuar y mostrarles esto de la traducción, perdón, López Ballesteros, Ungebunden. No se lee así, al menos no creo que se pronuncie así en alemán, pero me dio risa esa palabra. Ajá, no ligado. Antes de avanzar, queridas, queridos, lo que estamos viendo, discúlpenme, también estoy en en ese periodo de mi vida, es Machine Learning. Nosotros buscamos, nosotros como civilización, no nosotros como analistas. Nosotros como civilización hemos buscado que las máquinas imiten nuestros procesos naturales. Ajá. El machine learning es justamente
la capacidad que tiene una máquina, podemos decirlo así, un código de programación de revisar múltiples casos, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Ajá. Y en base a ese proceso, que podemos decirlo también, revisiones, observar cuántas veces ocurre algo particular, que justamente ese es el secreto del machine learning. Buscamos este, esta variable, buscamos esta observación, este hecho. Lo alimentamos con todos estos datos y la máquina hace esto, pum, 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 pum. Y ve, aquí pasó, aquí no pasó, aquí pasó, aquí también, aquí no, boom. Millones de veces en minutos. Ajá. Y de eso se obtienen ciertamente hipótesis, ajá, observaciones de lo que ocurre en la realidad. Pero para que esas observaciones sean útiles, hay que saber entrenar y hay que saber nombrar lo que buscamos. Ajá. En ese sentido, no puedo decir que el psicoanálisis sea el antecesor del machine learning, sino que sí tiene un importante cuestionamiento hacia el procesamiento de datos. Ajá. A veces buscar algo directamente es una forma de ocultarnos esa información que queremos. Y es algo paradójico, digámoslo, en la construcción de el conocimiento y la ciencia misma. Ajá. Esa contradicción no está en la información, no está en el psicoanálisis, está justamente en cómo como seres humanos procesamos la información. Ajá. Tenemos más que una relación con la información, una información con nuestro propio deseo. Pero basta de mi comentario, podemos extenderlo, pero ese no es el chiste en este momento. Dice el doctor Freud, regresamos a traducción por Luis López Ballesteros. Ungebungen. A ver, aquí nos quedamos. Hemos logrado así la siguiente caracterización adicional del movimiento neuronal, todavía desconocido. Miren, no inventes. En otras palabras, hemos logrado una idea de lo que hacen las neuronas, aunque realmente no lo sabemos. No lo sabe. Ok, es que de eso se trata, queridas, queridos. No de decir, las cosas son así, te amuelas. Sino lanzarse una y otra vez la pregunta. Y a pesar de contestarla una y otra vez, seguir lanzando la pregunta. O, en otras palabras, quiero saber. Sostener eso. La memoria consiste en facilitaciones. Ajá. Un planteamiento. Facilitaciones quiere decir acumulación. Relación entre elementos. Ajá. Las facilitaciones no son modificadas por un aumento del nivel de catexia, importancia, valor, pero existen facilitaciones que solo funcionan en un nivel particular. ¿Cómo decir esto con otras palabras? Ah, no traigo agua. Dejé mi agua junto a un mueble. Voy a avanzar ahorita. ¿Cómo decir esto con otras palabras? La relación entre elementos abstractos a veces se da por contigüidad temporal, a veces se da por una cuestión relacional interna, es decir, subjetiva. Ajá. Hablando, por ejemplo, de elementos cercanos a un elemento importante o digamos, dos elementos importantes o dos elementos secundarios o terciarios. Ajá.
podemos decir aquí, es aquí donde la conformación de la memoria no es similar a una base de datos, digamos, sencilla. La memoria es más bien como una base de datos, unas tablas con muchas relaciones entre sí. Ajá. Vamos a continuar. La dirección adoptada por el pasaje de cantidad no es alterada, en un principio, por el cambio de nivel, pero sí lo es por la cantidad de la corriente y por las catexias colaterales. Me quedé pensando en las bases de datos, pero... mm, no, pues sí, no es nada más, digamos que asociemos un día, por ejemplo, con el día que conocimos a nuestro gran amor. Ajá. Y por otro lado, además de ese día, están los 14 de febrero. Por poner un ejemplo. Y no solo el 14 de febrero, sino que acostumbramos regalar chocolates. Se complica, ¿me entienden? Y podemos pasar del chocolate al 14 de febrero al nombre de él o ella y regresar al día primero, pero el día primero se asocia con el chocolate. Ajá. Algo que hemos visto en lecciones pasadas, ajá, o en videos pasados. Ujú. No es nada más días, por ejemplo, 14 de febrero y el primer día que salimos con ella o con él. Ajá. Sino que es todo un conjunto de elementos que se asocian a veces de las maneras menos sospechadas. Ajá. Cuando el nivel es alto, las cantidades pequeñas son las más fácilmente desplazables. Esto me llamó la atención. Supongamos, soy una persona que le da mucha importancia al tiempo, entonces los días van a ser muy importantes. Pero tuve un sueño en el cual yo percibía el olor y el sabor al chocolate. Realmente no sé por qué ese sueño me despertó. Eran las 2 de la mañana y yo quería seguir durmiendo, pero el olor a chocolate, el sabor en la boca era impresionante. Me desperté. Ya no pude volver a dormir esa noche. Pero, ¿por qué? Ajá. Pum, 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 días, pum, 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 chocolate, 14 de febrero, bla, 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 bla. Ajá. Él o ella, cantidad, Q. Y aquí es curioso, digo, puede ser simplemente una letra, pero en el contexto en el cual hemos estado leyendo, esto nos habla de cantidades del mundo. Realmente cantidades pequeñas no. Las cantidades del mundo, las cantidades perceptuales son grandes, pero puede ser simplemente un error del traductor o una letra, simplemente. Vamos a ver cómo lo dice. Mismo párrafo, Standard Edition. De este modo, obtenemos esta otra característica para el desconocido o ignoto, que no lo conocemos, movimiento neuronal. No es que se muevan, sino que manejan energía. Ajá. La memoria consiste en las facilitaciones. Las facilitaciones no son alteradas por una elevación del nivel, pero existen facilitaciones que solo valen para un determinado nivel. La dirección del decurso no es alterada en principio por un cambio de nivel, pero sí lo es por la cantidad de corriente, energía, ujú, intensidad, y por las investiduras colaterales. Dado un nivel grande, son desplazables más bien cantidades pequeñas. Sí es una cantidad, pero sí me llama la atención. A lo mejor ese fue un error de Freud y no de los traductores. Al menos así no lo ha dicho. Q solita
no es QN, no es cantidad interna, sino Q, cantidad del mundo, que nosotros percibimos, adaptamos, transformamos y lo hacemos memoria. Y a su vez la memoria luego constituye material para el pensamiento, como hemos visto. Ajá. Pero lo que entiendo, si es un error, no importa. Ajá. Ya lo vimos. Si no es un error, estamos aquí hablando ciertamente, de un fenómeno que después sería observado en la interpretación de los sueños como un desplazamiento. Es decir, yo tengo una idea grandiosa, tan grande que me molesta y recurrente. Me viene a la memoria una y otra vez, a pesar de que yo no la busco, a la idea, como una novia celosa. Pero esa idea, a pesar de que yo no la busco, a veces llega cuando estoy comiendo o cuando estoy viendo la tele, o cuando X, Y o Z, cuando estoy sentado a punto de dormirme en mi cama, a punto de acostarme, pum, me llega la idea y me molesta mucho. Ajá. Y no la estoy buscando. Pero este evento y este evento y este evento y este evento me recuerdan que y bla, 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 y pum, ahí está la liga de el gran pensamiento, importante, placentero, doloroso, no lo sé, pero es de nivel grande, ajá, es atraído a nuestra atención, nuestra percepción, conciencia, por pensamientos chiquitos, cosas sin importancia, desplazamiento. Había otro fenómeno, tal vez lo estoy. Condensación y desplazamiento, creo que es más bien condensación, ¿no? Es que miren, ya lo veremos a detalle. Condensación y desplazamiento son parte de los mecanismos que justamente nos sirven para crear los sueños, mecanismos observados por Sigmund Freud. Y estos mecanismos justo operan sobre los elementos, digámoslo así, de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Ajá. No sería apropiado pensamiento, porque también la percepción ahí tiene un valor en la construcción de los sueños. Vamos a avanzar, queridas, queridos. Déjenme ver. Yo creo que vamos a leer estos dos párrafos y dejamos hasta aquí por hoy. Ya estamos no lejos de terminar el tercer capítulo no, el tercer capítulo de la tercera parte del proyecto de psicología. Pero como ven, sí todavía nos falta algo. Ajá. Dice, a ver, esto ya lo leímos, esto ya también. A ver, ¿dónde está? No, miren. Aquí está. Aquí nos quedamos. Junto al pensamiento cognoscitivo y el pensamiento práctico, debemos diferenciar también un pensamiento reproductivo o recordante, que en parte coincide con el práctico, pero que no lo cubre totalmente. Este recordar es la condición previa de todo examen realizado por el pensamiento crítico. Persigue un determinado proceso de pensamiento o cogitativo en sentido retrógrado, es decir, de atrás hacia adelante, ajá, o hacia atrás. A ver, vamos a ver. Retrocediendo posiblemente hasta una percepción, y al hacerlo procede una vez más sin un fin dado, en contraste con el pensamiento práctico, y recurriendo copiosamente a los signos de cualidad. Está complicado esto. A ver, se señalan tres elementos o tres formas de pensamiento: cognoscitivo, práctico y recordante, reproductivo, ajá, que reproduce, que se repite. Ajá. Voy a bajar tantito la silla. Mm,
podríamos considerarlo como tres operaciones mentales, tres formas en las cuales nuestro cerebro se transforma en algo más. Ajá. Miren, una parte importante del trabajo analítico es el planteamiento que hacemos frente a lo que observamos. Yo diría que es quizá la forma de trabajo analítico más importante. Podemos decir, una pluma, un mouse y ya. No hay más que ver ahí. No hay más que hablar sobre eso. Ajá. Pero, ¿de dónde viene la pluma? ¿De qué color es? ¿Cuándo te compraste el mouse? ¿Por qué ese mouse? ¿Cuántas pilas usa? Etcétera, 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 etcétera. Ujú. Y estoy aquí hablando, digamos, de el proceso de construcción de la ciencia. Ajá. Básicamente, hablando de igual el machine learning, que es repetir un proceso un número importante de veces, básicamente la ciencia nunca termina. Y en la medida de que puede concentrarse en un objeto, es que esa ciencia es posible. Ajá, y estoy haciendo círculos no grandes, sino chiquitos. Círculos alrededor de un punto, que en este caso, en el texto, es la mente normal, entre comillas. Podemos pensar, o podemos leerlo, el texto. Nuestra mente produce pensamientos, acciones y memorias. Ujú. Y estoy leyendo pensamiento práctico como un hacer, digámoslo, una conducta. Pero la conducta no es todo. Hay veces que la memoria nos duele. Hay veces que el pensamiento nos duele o nos gusta. Igual la memoria. Tengo una memoria de una persona, la repito en determinados momentos, con determinados fines. Ajá. Ahora, esto que estamos viendo en pantalla, el recuerdo, aquí. En una primera lectura, para que vean también cómo la misma percepción nos puede fallar, leí este pensamiento crítico, lo leí y tal vez dije práctico o así lo asimilé. Ajá. Aquí vemos tres elementos. Aquí se nombra un cuarto o podemos ver este cuarto ya sea como pensamiento que nos permite distinguir, que nos permite separar y construir elementos internos o algo que nos permite hacer. Ajá. No lo sé. Puede ser una forma de pensamiento, una cuarta forma de pensamiento, o podría ser parte de cualquiera de esas dos. Lo que sí sabemos es que no es un pensamiento reproductivo o recordante. Ajá. Antes de avanzar en este texto, a ver, otra vez. Este recordar es la condición previa de todo examen realizado por el pensamiento crítico.
Yo más bien sí pensaría que sería el pensamiento cognoscitivo. Ajá. Persigue un determinado proceso cogitativo en sentido retrógrado, es decir, de la memoria al pensamiento. Ajá. Llegando posiblemente hasta la percepción. Aquí es donde también había tenido yo una dificultad aquí, en esta primera o en esta lectura. Ajá. Retrocediendo hacia la memoria, no. Es decir, supongamos, viene algo que nosotros vemos, convivimos con ese algo, lo guardamos en la memoria. Ajá. Pero luego, de la memoria, viene al pensamiento y del pensamiento lo buscamos repetir. Ujú. Retrógrado no en el sentido de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ajá. De mi memoria a la percepción. Y al hacerlo procede una vez más, sin un fin dado, en contraste con el pensamiento práctico. ¿Por qué? El pensamiento práctico sí tiene el objeto, o el objetivo, la meta. En cambio, el pensamiento cognoscitivo, o la abstracción, la construcción de elementos a partir de experiencias, no tiene, digámoslo así, el objeto a la vista, o en la escucha, en el sabor, en el tacto. Ajá. Lo tuvimos un momento y ¡pum! Y luego otro momento y ya. Comemos una manzana, ya la comimos. Comemos otra manzana, es otra experiencia. Ajá. Tenemos una pareja, la disfrutamos, la padecimos, pero la tuvimos. Ajá. Tenemos otra pareja y nos recuerda a la primera, pero no es lo mismo. Ajá. Y tenemos una tercera que nos recuerda a la primera, pero pasamos por la segunda en nuestra memoria y regresamos a la tercera en el acto. Ajá. Entonces, recurriendo, a eso me refiero, a eso se refiere el texto, copiosamente a los signos de cualidad, lo que nos evoca, lo que nos hace sentir. Ajá. Comer, vivir, estar, asociar. Ajá. Es realmente bello la forma en la cual la plantea Freud. Vamos a terminar este párrafo y regresamos a la traducción eh, por James Strachey. En este curso retrógrado, el proceso se encuentra con eslabones intermedios hasta que entonces permanecieron inconscientes. Perdón, que hasta entonces permanecieron inconscientes y que no dejaron tras de sí ningún signo de cualidad, pero cuyos signos cualitativos emergerán posteriormente, ex post facto. Vamos a ver cómo está eso, porque no lo entiendo del todo. Posteriormente es básicamente decir lo mismo, según lo entiendo, pero vamos a ver. Dice el texto, de esto se desprende que el decurso cogitativo o el decurso de pensamientos, la línea de pensamientos, la cadena, las asociaciones, puedan dejar trazas por sí mismos sin necesidad de signos cualitativos. Mm, es decir, podemos pensar en algo y ese pensamiento, a pesar de que lo tuvimos, no desaparece sin rastro, sino más bien se queda y no lo sentimos. Ajá, dice el texto. Claro está que en algunos casos parecería que ciertos trechos de un tren de ideas solo pueden ser conjeturados porque sus puntos inicial y terminal están dados por signos de cualidad o sensibles. Ajá. Cuando hablo de cualidad, me gusta asociarlo con el sabor,
con el color incluso. Ajá. No hay colores grandes ni pequeños. Hay colores diferentes. No hay sabores grandes o pequeños. Bueno, sí, los sabores sí. Podríamos decir incluso esta cerveza o este dulce me dejó un dolor en el paladar. Ajá. Pero los colores no. Ujú. ¿O sí? ¿Podemos hablar de colores intensos? Bueno, sí, hasta cierto punto sí. Mm, Me ha dejado pensando esto. ¿Cuándo la cualidad se distingue de la cantidad? ¿O será que acaso, y esto es algo también importante, la forma y el tamaño sean lo mismo? Estoy pensando ahorita un poquito en el Leviatán de Thomas Hobbes, que Thomas Hobbes decía, no hay cuadrados circulares o no hay círculos con ángulos, pero de que se puede, queridas y queridos. Se puede traspasar el ámbito de la cualidad para llegar a la cantidad y viceversa, de la cantidad a la forma. Pero ¿cómo? El punto es vivir y justamente investigar. Vamos a ver ese mismo párrafo con James Strachey. Junto al pensar discerniente, ahí está, y el práctico, es preciso distinguir un pensar reproductor recordante, que forma parte del pensar práctico, pero no lo agota. Podemos entonces establecer una continuidad. Ajá. Mm, tenemos por un lado eh, el pensar reproductor, la memoria. Ujú. Se asocia con los hechos, con la práctica, la experiencia, pero no es la experiencia. No es lo mismo vivir que recordar. Ajá. El recordar es algo mío. El vivir es algo, digamos, del mundo. Pero en medio, entre el recordar y la experiencia, está mi pensamiento. Entonces, experiencia, pensamiento y memoria. Ajá. Un segundito. Ay, caray. Ay, caray, caray. Em, en la memoria sería, digamos, lo más interno a nosotros. Entre la memoria y la experiencia estaría nuestro pensamiento, pero pensamiento y memoria forman también una unidad que se alimentan la una a la otra. Ajá. Sin embargo, sí podemos separarlas. Una cosa es pensar y otra cosa es recordar. Ajá. Dice el texto. Este recordar es la condición previa de todo examen emprendido por el pensar crítico. Ujú. Persigue un proceso dado de pensar en dirección inversa, hacia atrás, quizás hasta una percepción. Carece además de meta. A diferencia del pensar práctico, y a todo esto se sirve en profusión de los signos de cualidad. Mm. Creo que hay poco que agregar aquí a la lectura que ya habíamos hecho de este mismo párrafo en la otra traducción. A diferencia del pensar práctico. Vamos a continuar, ¿vale? Es que sí, justo entre este diálogo entre memoria y percepción está plagado de impresiones personales, signos de cualidad, la forma, el significado. Pum, 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 pum. Dice el texto, en esta persecución hacia atrás, pero no hacia atrás de afuera hacia nosotros, sino de nosotros afuera. Es curioso, estamos entonces hablando de
los mecanismos del deseo, las formas del deseo. Ajá. Ahorita no se ha mencionado, pero podemos inferirlo. Vivimos algo, nos gustó o no, se forma un deseo. Ajá. Ese deseo tiene una parte importante en nuestra apropiación del evento que dio origen. ¿Ah? Ese deseo, influido por nuestro pensamiento, llega a la memoria. Ujú. Hablando de signos de cualidad. Ajá. De ahí se sigue que el decurso del pensar en sí y por sí, sin signos de cualidad, ha dejado huellas. En muchos casos parece, en verdad, que uno solo colegiaría ciertos tramos de camino porque sus puntos de partida y de llegada están dados por signos de cualidad. Mm. Al momento en el que menciono el deseo, comimos una manzana. Vámonos a lo más elemental. La manzana tenía un sabor dulce. Qué rico. Quiero otra manzana. Pero esta segunda manzana sí sabe dulce, pero no como la primera. Comemos una tercera manzana. No sabe mejor que la primera. Más dulce, más jugosa. Pero en ese momento nos llama papá y nos dice que tenemos que ir por más manzanas. Yo no quiero ir, pero fíjense, no es nada más hechos aislados. Ese es el punto, queridas, queridos. Por lo general, el ser humano no tiene hechos aislados. Podemos decir, por un lado, el trauma no se constituye simplemente por la vivencia, sino por su interpretación, o bien el trauma se constituye al mismo tiempo por la naturaleza de los eventos y condiciones externas al evento. O el trauma se constituye por elementos o eventos sin importancia, pero que, junto con otro conjunto de eventos o elementos, le dan el significado específico y particular al sujeto. Y recordemos, trauma no quiere decir un gran dolor, sino también un gran placer. Trauma es todo aquello que nos marca de manera placentera, dolorosa, positiva o negativa, pero que nos marca. Ajá. Y ese es el punto, queridas, queridos. No se trata de vivir sin traumas, sino de aprovechar y buscar esos traumas que le dieron sentido a nuestra vida. Sabemos que no los vamos a encontrar tal cual, pero ese es el punto de este texto. Hemos aprendido. El mundo ya no lo conocemos como tal, sino que podemos apoyarnos en nuestra memoria y en nuestros pensamientos. Ajá. Justamente, memoria y pensamiento, aprendizaje. Pero, ¿en qué momento termina? Nunca. Por eso hablaba de una ciencia como un circulito que no se expande, sino que se va limitando cada vez más y más y más y más y más. Ajá, pequeño. Esa sería el ideal de ciencia, no un círculo que abarca muchas cosas, sino que un círculo que comienza con mucho y se va yendo más pequeño y más pequeño y más pequeño. Y al mismo tiempo como esta representación o esta idea o descripción de la ciencia que estoy haciendo en este momento también imita la conducta del ser humano al respecto de su propia vida. Comenzamos como niños queriéndonos comernos el mundo y de repente, ay, es que papá y mamá tuvieron otro hijo, yo no quería hermanitos, pero ni modo.
Ay, es que ya fui a la escuela. Tengo muchos amigos, pero me molestan. No son como yo quiero. No son como yo. Y vamos formando. Ya empezamos a trabajar. Tenemos dinero, pero ya no tenemos tiempo. Etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Empezamos a conocer chicas o chicos y ¡pum! Nuestro deseo por el mundo vuelve a expandirse, pero desilusión, 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 pu, 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 pu. Ajá. Pero siempre girando. El deseo y la ciencia tienen similitudes, queridas y queridos, y eso no lo escucharán en ningún otro canal de YouTube. Dice este texto, vamos a acabarlo aquí, nos regresamos a la otra traducción y finalizamos por hoy. En todo caso, la reproductibilidad de los procesos de pensar rebasa con mucho sus signos de cualidad. Estos han de ser conscientes después, con posterioridad, aunque quizá deje huellas con más frecuencia el resultado del proceso de pensar que sus estadios. Oh, es decir, vivimos muchas cosas bonitas y no tan bonitas. En la acumulación de experiencias, pasamos por muchos pasos, no solo 12, no nos vayamos por ahí, pero más que las experiencias, lo que valoramos fue dónde terminamos, el resultado. Nota número 49 en la Standard Edition. Aquí, como en la página 420, estamos en la página 428. Hay en el original una línea transversal, digamos algo que tacha o separa, ajá, que parece indicar el comienzo de una nueva sección. Ok, por eso la Standard Edition aquí hace una distinción entre párrafos. Ajá. Pero fíjense, estamos aquí, vamos a López Ballesteros. Aquí no ocurre lo mismo. Y estamos hablando de solo una línea. No estaba tachando, sino más bien separando los párrafos. Vamos a ver. La reproductibilidad de los procesos cogitativos o de pensamiento sobrepasa ampliamente, en todo caso, la de los signos de cualidad. Los colores, digámoslo así, pueden ser considerados después, a posteriori, aunque el resultado de un recurso cogitativo quizá deje trazas con mayor frecuencia que sus estados o estadios intermedios. Vamos a finalizar aquí, queridas, queridos. Vamos a seguir la recomendación de la Standard Edition. Un breve resumen de lo visto. Quiero ver cuánto nos falta. Al menos 3 páginas. 4, 5, 6, 7. 7 páginas para concluir el proyecto de psicología. Está bien. Si ustedes quieren leerlas, ya las tienen en pantalla. Ah, mira. eh, ¿Dónde nos quedamos? ¿Por qué? No me fijé que aquí hay una separación. Mm, a ver, página. Esta es este es el último capítulo, pero no es un capítulo largo. 448. Creo que comenzamos en la 444. Ahí está. Esto ya no lo leímos. Estamos a 2 páginas de concluir el tercer capítulo. Ajá. 446 a la 448. Vamos a comenzar aquí el próximo video en una separación. En todo caso, breve resumen, estuvimos hablando de eh, cómo podemos concebir distintos estadios en nuestra relación con el mundo, cómo podemos concebir formas en las cuales trabaja la mente, formamos pensamientos, formamos memorias, pero también pensamiento y memoria suelen influirse el uno al otro para culminar en la formación de una identidad. Ajá. Eh,
Vamos a entonces comenzar próximo video a partir de la página 446. Nos faltan dos, querido yo del futuro. Nos faltan dos páginas para concluir el proyecto de psicología, el tercer capítulo de la tercera parte, y estamos como a 7 de concluirlo todo el proyecto. Yo creo que en el próximo video vamos a acabar, espero yo, este tercer capítulo, pero básicamente seguimos hablando de lo mismo, diferentes dimensiones de un mismo fenómeno, que es cómo trabajan las neuronas, y de ahí pasamos a cómo trabaja la mente. Ajá. Mm, Página 446 de la traducción por Luis López Ballesteros. Comenzamos con este párrafo en el de curso del pensamiento, que hemos visto esos tres pensamientos. Ajá. Y página 428 de la Standard Edition. Queridas, queridos, nos vemos el próximo miércoles con Michel Onfray, El crepúsculo de un ídolo, que le estamos dando vuelta al libro. Al contrario de señalar a Freud como un fraude, estamos encontrando razones por las cuales amarlo y amar su producción. Al menos es mi lectura. Ustedes, si quieren, pueden odiar a Freud, a Lacan, pueden odiarme a mí, no me importa. Si nos encontramos con gusto, nos damos unas cachetadas. No es verdad, no es verdad, esto es una broma. Aunque por supuesto, si en algún momento alguien no solo me agrede, sino los agrede a ustedes, pues defiéndanse, ¿sí? La vida es eso, la vida es vida, y la vida no es necesariamente dar la otra mejilla. Pero, queridas, queridos, nos vemos miércoles de Michel Onfray, viernes de Freud, una vida de nuestro tiempo, y el domingo de El Leviatán. Bye.